Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a un estudio más, un lunes más que nos ha regalado Dios a lo largo de este año. Ha sido un tiempo, yo creo que de crecimiento, ha sido un tiempo de aprender de la palabra de Dios, de conocer a nuestro Dios. Y sin duda alguna, este último estudio que comienza el día de hoy, que vamos a hablar sobre el libro de Daniel, espero poder transmitirle todo lo que me ha hecho vibrar este libro. Realmente es fascinante ver cómo hay conceptos básicos que nosotros debemos manejar como cristianos. Y uno de ellos, que es el que vamos a ver hoy día, que es la fidelidad. Ver qué es lo que trae, cuáles son las consecuencias y cómo Dios respalda este punto. Así que sin mucho preámbulo, para aprovechar el tiempo, vamos a dar inicio, ¿cierto? Como buenos cristianos, orando. Le invito a que pueda orar conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, vamos delante de tu presencia, Dios. Agradecemos, Señor, tu amor, Dios. Agradecemos, Señor, tu misericordia, Dios. Agradecemos, Señor, de que en todo tiempo tú has sido fiel, Dios. Tú has estado presente, Señor, en los buenos momentos y en los malos, Dios. Padre Celestial, cuando miramos, Señor, con una mirada guiada por tu Espíritu Santo, Señor, nos damos cuenta que siempre tú estás atento a nuestras vidas, Dios. Y el día de hoy, Señor, tú nos regalas, Señor, este espacio para poder buscarte, Dios. A través, Señor, de ocupando una plataforma digital, Señor, podemos compartir el estudiar, Señor, tu palabra. Te pedimos que la guía de tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Señor. Que sea dirigiéndome a mí, Señor, para decir las palabras que tú quieras llevar, Dios. Y que sea abriéndole el entendimiento, Señor, a mis hermanos, Señor, para que puedan comprender lo que tú les quieres hablar a ellos, Señor. Que estas palabras queden en nuestros corazones, Señor, y que sirvan para poder dar un paso más de crecimiento en nuestras vidas, Señor. Te presentamos todo y dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les decía, hoy día partimos estudiando el libro de Daniel. Fíjense que este libro es un libro, ¿cierto?, que está dentro del contexto histórico del exilio. Ya si se recuerdan que hemos venido estudiando desde Isaías, Jeremías, recientemente Ezequiel, vimos entre medio Lamentaciones. Hemos visto cómo el pueblo de Dios ha tenido que sufrir las consecuencias de su desobediencia, de sus actos, y cómo Dios innumerables e incansables veces le enviaba personas para que se arrepintieran de su actuar, para que enderezaran sus caminos, para que dejaran de mirar a dioses ajenos, para que dejaran de tomar estas costumbres paganas que no eran propias del pueblo, estas costumbres que Dios no les había dado, y que dejaran de mirar a aquellos dioses que no son dioses. Pero el pueblo una y otra vez entraba en un círculo en donde aparecían falsos maestros, desacreditando la voz de Dios, hablando en el nombre del Señor y diciendo y enseñando cosas que Dios no mandó enseñar. Es en la primera deportación en donde el rey Nabucodonosor se lleva un grupo de personas, principalmente estaba buscando un poco la élite, ya que se lleva al rey de aquel entonces, ¿cierto? Y algunas personas que consideraban que les podían ser útil para su gobierno. Y es ahí en donde llegamos al libro de Daniel. El autor de este libro, para poder armar el contexto histórico, es Daniel. Fíjense que hay quienes indican que el libro fue escrito por otro autor, pero nuestra tradición cristiana reconoce a Daniel como autor de este escrito. Daniel fue llevado a Babilonia entre los, como les decía, entre los cautivos hebreos, guiados y llevados por Nabucodonosor, en la primera deportación en el año 4 de Joacim. Como él y sus 3 compañeros se llaman muchachos, más o menos cuando vemos los escritos se relaciona que Daniel era una persona muy joven junto a sus amigos cuando fueron llevados en deportación, ¿ya? Y allá, ya en Babilonia, recibe un nuevo nombre.
El libro fue escrito en el año aproximadamente en el 605 a.C. sucede todo lo que está aconteciendo acá. La fecha es porque el libro de Daniel lo indica así. Si vamos al capítulo 1, versículo 1, si tiene una Biblia, acompáñame a la lectura. Dice, según la versión NBI, dice así: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Ahí ya nos está indicando realmente cuándo está sucediendo esta historia. En el versículo 2 dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Mis queridos hermanos, fíjense que aquí ya pasa algo bien particular en el libro y lo que nos está relatando. Porque no fue Nabucodonosor con sus fuerzas, sino la ira de Dios por los pecados de su pueblo lo que causó la ruina de Israel. Ya hemos estudiado anteriormente en que muchas veces se culpa a Dios de ciertas situaciones o se culpa al diablo de ciertas situaciones. Pero muy pocas veces somos lo suficientemente críticos para darnos cuenta que muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Y eso fue lo que le estaba sucediendo al pueblo. El pueblo sufre las consecuencias de no obedecer las advertencias de Dios, de rechazar su palabra e ir tras dioses ajenos. A pesar de esto, el pueblo continuó su conducta errónea y equívoca. Leamos ahora el versículo del 3 al 7. Dice así: además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran las aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Una de las cosas que me llamaba la atención, y Dios me hacía colocar la atención en este punto, era, por ejemplo, algo bien particular. Y la pregunta que me hacía era que ¿por qué los jóvenes debían ser apuestos y sin ningún defecto físico? Podría sonar algo relativamente secundario en esta historia. Podríamos decir que quizás no era relevante, pero nos sirve para poder entender la historia y la cultura y el contexto de aquel entonces. Porque fíjense que en la antigua Babilonia la apariencia física era un factor importante en la sociedad, especialmente en la corte real. Se creía que los individuos apuestos y sin defectos físicos eran un reflejo de la perfección y la divinidad, y por lo tanto eran considerados más dignos de servir en posiciones de poder y prestigio. Además, la belleza física se asociaba con la idea de la pureza, la nobleza, cualidades que se esperaban encontrar en los jóvenes que servían en la corte del rey. Fíjense que por lo tanto, teniendo este concepto de la cultura de ese momento, la selección de estos jóvenes apuestos y sin defectos físicos por parte de Aspenaz no solo obedecía a criterios estéticos, sino que también respondían a las creencias, mis queridos hermanos, y los valores de la sociedad de la Babilonia de aquel entonces. Estos jóvenes debían representar lo mejor de la nobleza judía y ser un símbolo de excelencia y perfección a su servicio del rey. Entonces, vemos que ya la selección de estos jóvenes, de quienes ya estamos hablando, no fue una mera casualidad,
ellos ya bajo los ojos de el criterio y la cultura babilónica cumplían ciertos requisitos, pero siendo ellos judíos. O sea, podríamos decir de que ellos ya tenían una apariencia particular que quizás podría sobresalir del resto. Y algo hizo que justamente se pusiera la mirada en ellos. Pero también para poder ir entendiendo la historia y el contexto de todo lo que va a suceder de aquí en adelante, porque vamos a leer los primeros 3 capítulos, fíjense que es necesario también que entendamos qué estaba sucediendo en Jerusalén. A este entonces, en este momento, en la deportación de estos jóvenes, resulta que la sumisión al poder de Nabucodonosor en Jerusalén estaba generando un clima de incertidumbre. Sabemos que todo lo que conlleva que sitiaran la ciudad, que la estuvieran ahí rodeando, que la amenaza, ¿cierto?, de que lo iban a atacar, iban a seguir estando encima de ellos, era constante. Esto también trajo una crisis política, trajo una crisis, ¿cierto?, dentro del pueblo como tal, una inseguridad tremenda, porque así mientras nos posicionamos en el contexto bíblico, vemos que Jeremías sigue predicando, ¿cierto?, y llevando el mensaje de arrepentimiento, y por otro lado vemos que también hay falsos maestros llevándonos un mensaje equívoco, diciendo que lo que está diciendo Jeremías no es lo correcto y que nada les va a pasar. Entonces hay toda una incertidumbre y un caos dentro de lo que está sucediendo en Jerusalén. Todas estas tensiones, como les digo, internas, claramente provocan crisis. Y estos factores estaban contribuyendo al deterioro moral y espiritual de la nación, porque el que hayan sacado estos jóvenes junto al rey, lo que estaba buscando el rey Nabucodonosor era destruir su estructura. Por ejemplo, él sacó al rey, sacó a aquellas personas que eran potencialmente parte de la élite y podían ser parte de justamente de que el pueblo se volviera a reconstruir. Y se estaba llevando a esos candidatos, cosa que el pueblo no tuviera, ¿cierto?, esa posibilidad. Por lo tanto, la inseguridad era tremenda en aquel entonces. Y eso es lo que estaba sucediendo. Mientras estos jóvenes ya están en Babilonia, esto estaba sucediendo en Jerusalén. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué es tan importante quizás hacer este paréntesis? Fíjese por qué. Porque la siguiente pregunta que nace de este primer extracto que leímos es: ¿qué le estaba ofreciendo Babilonia a Daniel y sus amigos? Y fíjese, Babilonia le estaba ofreciendo la mejor comida del reino, una educación de alto nivel, ya que estarían al servicio del rey, y este no encontraba adecuada su preparación anterior, judía. Por lo tanto, les enseñan un nuevo idioma, costumbres además de la cultura babilónica, que es un imperio en crecimiento exponencial, con un desarrollo. Fíjense que mientras averiguaba, ellos tenían desarrollo en áreas, por ejemplo, como en el ámbito de la arquitectura. Los babilonios son conocidos por la construcción de imponentes estructuras como jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, la puerta de Istar, una de las puertas de la entrada de la ciudad de Babilonia. También desarrollaron un avanzado sistema de riego para la agricultura que les permitió aprovechar al máximo los recursos hídricos de la región. En cuanto a la astronomía, los babilonios fueron pioneros en la observación y registro de los movimientos de los astros, lo que les permitió desarrollar un calendario preciso para predecir eclipses solares y lunares. Su conocimiento astronómico influyó en civilizaciones posteriores incluso, como la griega y la romana. ¿Qué más encontramos en los babilonios? Literatura, mis queridos hermanos. Son conocidos por algunas epopeyas que son tremendamente conocidas incluso a la fecha aún. También desarrollan una forma de escritura cuneiforme en tablillas de arcilla que se utilizaba para registrar información administrativa, religiosa y literaria. Y en el aspecto religioso, por ejemplo, los babilonios adoran una amplia variedad de dioses y diosas, y su religión estaba marcada por rituales y ceremonias distintas a ganarse el favor de las deidades. Fíjense que, como cierre de este primer punto de los versículos que leímos, Babilonia no solo le está ofreciendo todo esto, sino que además a Daniel y sus amigos
le está ofreciendo una nueva identidad con nuevos nombres. Es decir, le está ofreciendo una nueva vida. Pero continuamos leyendo del versículo 8 al 17. Dice así: pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. A pesar de eso, dijo a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien le asignó la comida y el vino. ¿Qué pasa si los ve más delgados y demacrados que los otros jóvenes de sus edades? Entonces el rey, por culpa de ustedes, me cortará la cabeza. Entonces Daniel habló con el guardia que el oficial en jefe había designado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por favor, haz con tu siervo una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede a tratarnos de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días, y al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey. En su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Mis queridos hermanos, Daniel decide no contaminarse con la comida y el vino, ya que al conocer y entender la ley, sabía que dichos alimentos no eran permitidos bajo la ley de Dios y que estos podían ser resultado de rituales a los dioses caldeos. Como resultado de esto, Dios otorga su bendición y permite que se ganaran la confianza del oficial. ¿Qué principio bíblico podemos encontrar en esta primera lectura y en lo que hemos conversado y dicho hasta aquí? No porque el mundo parezca atractivo y sus ofrecimientos estén a nuestra disposición brindándonos un futuro esplendoroso, lleno de éxito y sin necesidades, significa que el favor de Dios es el que está obrando. El conocimiento de la palabra de Dios nos dará el discernimiento para comprender la buena y perfecta voluntad de Dios. La fidelidad de Daniel a la ley de Dios le abrió una puerta para seguirse manteniéndose íntegro al servicio de Dios. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Porque fíjense que el enemigo puede utilizar estos distractivos para descarriar su vida o mi vida de la buena voluntad de Dios, tal como lo quiso hacer con Jesús en el desierto, por ejemplo, quien no se dio a la tentación por el conocimiento de la Escritura y terminó siendo el Salvador del mundo, glorificado en los cielos, sentado a la diestra del Padre, y vendrá un día nuevamente por su pueblo. La fidelidad a Dios trae por consecuencia crecimiento espiritual para el servicio de Él. Qué tremendo, mis queridos hermanos, cómo parte este libro, cómo parte en este primer capítulo demostrándonos la fidelidad a Dios y a su palabra, al conocimiento de ella. Porque si Daniel en este entonces y sus amigos decidieron no contaminarse, era por el conocimiento de su Señor. No fue simplemente suerte, no fue simplemente una tincada, no fue simplemente porque tiraron una moneda al caricello. Aquí hay convicción de por medio, y la convicción simplemente se logra con conocimiento. Fíjense cómo termina este capítulo, versículo del 18 al 21. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe lo llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 se entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento
los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. No solamente la fidelidad a Dios los mantuvo hasta este entonces salvos. La fidelidad a Dios le trajo bendición a Daniel. Se ganó el favor, ¿cierto?, de quienes estaban a su resguardo, permitiendo y Dios abriendo una puerta para que no se contaminaran con la comida y todo eso. Y el resultado de ello aún sigue siendo crecimiento en medio de esta situación en la cual que pareciera que en ningún caso lo podría haber. Crecimiento en sabiduría, crecimiento físico, sano, y además estar al servicio del rey. Salieron deportados desde un lugar y ahora se encuentran trabajando para el gobierno del rey de Babilonia. Qué tremendo. Vamos a ver el capítulo 2. En esta ocasión no lo vamos a leer. Yo preparé un resumen, el cual se lo voy a indicar, o sea, se lo voy aquí a mencionar para que podamos entender y extraer el principio bíblico de este capítulo. Dice así: el rey Nabucodonosor tuvo un año perturbador que lo dejó muy inquieto, pero no podía recordar los detalles del sueño. El rey Nabucodonosor había tenido un sueño y había llamado a todo su mando, los magos, los astrólogos, adivinos, y les había indicado que ellos le dijeran qué es lo que había soñado y que le interpretaran el sueño. Cosa que dichas personas, porque claramente ellos no servían a nuestro Dios, sino que simplemente tenían la confianza en otros dioses y en otras cosas que hemos nombrado, claramente jamás podrían llegar a ese punto. Y de hecho el relato bíblico así lo dice, que los astrólogos le dicen: es que lo que pide usted, Señor, no se puede, solamente eso es una facultad atribuible a los dioses que están en los cielos, y nosotros no podemos. Así que, como les decía, por lo tanto ordenó a sus sabios astrólogos magos que no solo le dieran la interpretación del sueño, sino que también les dijeran cuál había sido el sueño en sí. Ante la imposibilidad de los sabios de cumplir con la petición del rey, este ordenó que todos los sabios fueran ejecutados, incluido Daniel y sus amigos. Daniel, al enterarse de la situación, pidió tiempo al rey para buscar la interpretación del sueño. Esa noche, en oración, Dios reveló a Daniel tanto el sueño como su interpretación. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey y le reveló el sueño y su significado. El sueño del rey Nabucodonosor era una visión de una gran estatua con diferentes partes de oro, plata, bronce, hierro y barro. Daniel explicó que esas partes representaban diferentes reinos que se sucederían en la historia, siendo Babilonia el primer reino representado por el oro. La interpretación de Daniel mostró que aunque Babilonia era un gran imperio, en ese momento sería sucedida por otro reino menos poderoso. Finalmente, una piedra cortada sin intervención humana golpearía la estatua en los pies y la destruiría, simbolizando el establecimiento del reino eterno de Dios que nunca sería destruido. El rey Nabucodonosor reconoció la sabiduría de Daniel y lo honró, reconociendo que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Este capítulo muestra la fidelidad de Daniel a Dios, su habilidad para interpretar sueños, visiones y la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Fíjense que el capítulo, cuando usted lo lea en detalle, ¿por qué quise hacer un resumen? Porque el capítulo está bien explicado, entonces leerlo hubiese sido redundar mucho. Pero cuando lea el capítulo en detalle, se dará cuenta que Daniel, al saber del edicto del rey, porque los magos y astrólogos no fueron capaces de cumplir
con lo que el rey estaba pidiendo, el edicto del rey era acabar con todos, y ahí estaba sentenciado Daniel y sus amigos. Él llega a la casa, ¿cierto? Llega a donde están alojados y le dice a sus amigos que hagan una oración de intercesión, que estén unánime intercediendo para que Dios les revele el sueño y les dé la interpretación. Y fíjense que mientras están en ese fervor, ¿cierto? En esa noche, como les decía, el sueño fue revelado y Dios le dio la interpretación. Pero mire, quiero leerle lo que dice el versículo del 20 al 23 de ese capítulo. Dice así: y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimientos. Él revela lo profundo y lo escondido, sabe lo que se oculta en las sombras. Él habita la luz. A ti, Dios de mis antepasados, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, nos has dado a conocer el sueño del rey. Fíjense que cuando recibe la interpretación y el sueño de Daniel, lo que hace es glorificar a Dios de una forma espléndida, magnífica. Levanta sus manos, reconoce que todo viene de Dios, que todo proviene de Dios y que todo es para la gloria de Dios. No hay en él vanagloria alguna. No hay en él una virtud de decir de que tiene ciertos grandes dotes, de que su sabiduría es tremenda, de que es un hombre tremendamente usado por Dios, de que él está a un nivel por sobre el resto, sino que en la humildad misma manifiesta su sabiduría, demostrando y levantando sus manos y dando gracias por lo que Dios había respondido y les había mostrado. ¿Qué principio bíblico podemos sacar del capítulo 2? Que a pesar de las circunstancias que se vuelvan difíciles, peligrosas y fuera de nuestro control, la fidelidad a Dios no puede fallar. Las oraciones no pueden cesar. El creer que Dios tiene el control no se puede dudar. Es la única forma que Dios pueda actuar conforme a su voluntad, con resultados fuera de nuestra capacidad de ver las cosas. Por sobre todas las cosas se debe reconocer que siempre toda la gloria es de Dios y para Dios. No hay mérito alguno en nosotros. Y eso es lo que nos deja el capítulo 2 de Daniel. Y es así como llegamos al tercer capítulo de este estudio. Y vamos a leer del versículo 1 al 6 para poder ir desarrollándolo como lo hemos hecho hasta aquí. Dice así: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 70 codos de alto por 6 codos de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había ordenado erigir. Entonces el heraldo proclamó a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, deben inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir.
todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato en un horno en llamas. Fíjense que con esto que estaba sucediendo, y en los primeros versículos, lo que nos muestran es que el rey Nabucodonosor busca afirmar su autoridad, quiere demostrar su poder absoluto, y es por eso que sobre su reino manda a construir esta estatua, ¿ya? Para que todos se postren y se adoren delante de él. Él quiere mostrar su poderío, que él realmente es un Dios poderoso, que su gobierno está siendo prosperado, por así llamarlo. Ha ganado batallas, sigue conquistando tierras, por lo tanto está en un crecimiento exponencial, como les decía al inicio. La adoración a imagen en la antigua Mesopotamia era parte de la cultura, por lo tanto no era raro que sucediera esto, ¿ya? Ante la cultura de aquel momento. Simplemente Nabucodonosor buscaba asegurarse de que su autoridad fuera reconocida y respetada en todo el reino. Él quería sentir y sentirse poderoso y hacer valer el poder que él tenía como figura política. Continuamos con la lectura del versículo 7 al 12. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado elegir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva el rey por siempre!, dijeron al rey Nabucodonosor. Su majestad ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, su majestad. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense que los caldeos, que eran los sabios y astrólogos en la corte del rey Nabucodonosor, fueron a informarle al rey de la negativa, ¿cierto?, de estos jóvenes, de postrarse y adorar a la estatua de oro. Y cuando intentaba buscar el motivo, qué es lo que los llevaba a estas personas, encontraba 3 puntos. La envidia, por ejemplo, y la rivalidad. Porque como se lo había mencionado anteriormente, los caldeos podían sentir envidia y celos de la prominencia y el favor que tenían los jóvenes hebreos en la corte real. No eran personas del pueblo, están ocupando cargos altos, están siendo bien vistos por el rey, siendo que a lo mejor hay personas que durante años han buscado esa posición y no han llegado a tal lugar. Pero sin embargo, quien los ha puesto ahí, ya hemos visto en la historia que ha sido Dios a través de su bendición. Otros podían haber sido simplemente por el cumplimiento del deber. Como consejeros, ¿cierto?, y sabios del rey, podían sentir la responsabilidad de informar en lo que estos jóvenes estaban fallando y lo que no estaban cumpliendo, y se sentían con la obligación de tener que decirle al rey todo lo que estaba sucediendo. Otras personas podían haber actuado por intereses personales. Los caldeos podrían haber visto en la situación una oportunidad para ganarse el favor del rey. De esta manera podían quizás intentar demostrarle al rey su fidelidad con el rey y ganarse el favor de él, la confianza. Pero ¿qué principio bíblico podemos extraer, cierto, de lo que hemos leído hasta aquí? El obedecer la voz de Dios y mantenerse fiel a su palabra provocará
en tu vida bendición y el cumplimiento del propósito de Él. Pero esto no siempre será del agrado y la aceptación del mundo. No podemos pretender agradar a Dios y al mundo tal como lo dice Santiago, por ejemplo, 4:4. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Este es un punto tremendo. Yo creo que es un punto de conflicto muy grande para los cristianos de hoy. Muchas veces aceptamos a Cristo, entendemos su palabra, la leemos, le oramos, pero en nuestras vidas no hay cambio. E intentamos seguir estando bien con el mundo y seguir intentando estar bien con Dios. Pero ese es un camino erróneo, nos muestra la Escritura. O servimos a Dios o servimos al mundo, pero los dos no se puede. Versículo 13 al 23, para continuar avanzando y ya poder ir llegando casi al final del estudio del día de hoy. Dice así: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y todo tipo de música, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron: Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan apremiante fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Fíjense que cuando leemos el relato en detalle, nos damos cuenta que pareciera que el rey no quería castigarlos. Por eso les pregunta directamente a estos jóvenes sobre de lo que se les estaba acusando. Por eso les dice, por ejemplo, en el versículo 14: ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir? A pesar de lo que le estaban diciendo, él con esta pregunta aún está, entre comillas, dándole una oportunidad a estos jóvenes para que se arrepintieran de su actuar y él no tener que llegar a castigarlos. Recordemos que ellos ya tenían el favor del rey y ya estaban en una posición de cierta manera privilegiada. Por lo mismo les vuelve a dar una oportunidad escribiendo personalmente el edicto. Pero la respuesta de estos jóvenes es con una seguridad abrumadora. Estos jóvenes confían en Dios y no necesitan la clemencia del rey. Y aquí viene algo tremendo, porque fíjense que no dudan que Dios los puede librar, pero no saben si Dios lo hará. Qué tremendo, mis queridos hermanos, cuando escribía esto, porque estos jóvenes no estaban dudando del poder de Dios, pero de la misma manera no sabían si Dios lo haría.
Sin embargo, en su mente yo creo que se encontraban momentos gloriosos. En sus mentes pasaban aquellos momentos en donde Dios libró del cautiverio de Egipto al pueblo, y el mandato donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El peligro era inminente, mis queridos hermanos. Pero estos jóvenes entendieron que las escrituras era más que un conjunto de palabras compaginadas, y que estas son la voz de Dios. Qué tremendo cuando realmente entendemos que lo que está en nuestras manos, en nuestros celulares, lo que nosotros escuchamos, lo que sale en una prédica, son más que simplemente palabras impresas en un conjunto de páginas, y son la voz de Dios, es la palabra de Dios. Recordemos que hasta aquí el que está obrando en todo momento es Dios. ¿Qué principio bíblico podemos sacar de lo que hemos leído hasta este punto? La confianza en Dios no debe estar puesta en los resultados que Él pueda otorgar, sino en las promesas de su palabra. Hoy no podemos esperar que Dios comience a obrar en nuestras vidas a nuestro favor con los resultados que nosotros queremos, si no conocemos la voluntad de Dios. En este caso, los jóvenes estaban respetando la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra, pero sin embargo su vida se puso en peligro, pero la confianza fue algo que no se perdió. Para terminar, mis queridos hermanos, en los últimos minutos que ya nos van quedando, leamos del versículo 24 al 30 del capítulo 3, que dicen así: en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y preguntó sorprendido a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros se arremolinearon en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar y adorar a otros dioses que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartiza a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Mis queridos hermanos, la fidelidad de los 3 amigos hacia Dios es premiada con la fidelidad de Dios hacia ellos, el cual no permitió que el fuego, que el mismo que se había enseñoreado de los caldeos que lo llevaron al horno, les causara daño alguno. La ira del rey fue tanta que él mismo fue al horno, por lo que vimos, ¿cierto?, en el relato bíblico, y terminaría siendo el mismo quien explicaría públicamente lo que nuestro Dios había hecho y reconociendo la supremacía de nuestro Señor. Mis queridos hermanos, el Dios que libró a estos jóvenes en el horno de fuego, que fue calentado 7 veces más, que fueron enviados los mejores soldados a llevar a estos jóvenes, que esos soldados murieron por la causa de lo que tuvieron que hacer, es el mismo Dios que ha salido a nuestro encuentro
Es el mismo Dios que hoy día reina en nuestras vidas. Y es el mismo Dios que ha prometido venir por segunda vez en gloria y majestad a todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y le han aceptado como Señor y Salvador, y que aún sigue brindando la oportunidad de reconciliación, de restauración, de redireccionar los caminos, de ordenar nuestras vidas para mantenernos a cuenta con Él. Pero vemos que la clave de los 3 capítulos que hemos leído ha estado en la fidelidad a Dios, y Él responderá con la fidelidad de sus promesas hacia nuestras vidas. ¿Qué principio bíblico encontramos, mis queridos hermanos, de esta última parte de la lectura? No siempre las cosas salen como nosotros esperamos, pero la fidelidad a Dios y su palabra nos harán pasar por procesos que muchas veces no tienen explicación. Pero el mantenerse firme y con convicción es el proceso para la promoción que Dios puede traer a nuestras vidas a un próximo nivel de madurez. La fe de estos jóvenes nace en la educación recibida. Ellos fueron judíos, fueron formados, les enseñaron las escrituras, aprendieron, escuchaban la lectura pública, entendían la ley del Señor. Como les decía, la fe de estos jóvenes nace en la educación recibida, en el conocimiento de la palabra de Dios y en el creer en que es un Dios real. Estos jóvenes tenían una fe que gozaban por ser obedientes, que glorificaban a quien controla el futuro, que hacía lo mejor posible bajo cualquier circunstancia y que confiaba en el tiempo de Dios y no en el del hombre. Mis queridos hermanos y hermanas, y aquellos también que puedan ver este video más tarde, para poder terminar este estudio, yo les quiero dejar la siguiente pregunta: ¿qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos hacia Dios? Se le dejo esa pregunta para que pueda reflexionar, para que lo pueda pensar. Pero hoy Dios, sin duda alguna, nos llama a mantenernos fiel hacia Él. Nos llama a conocer su palabra. Nos llama a confiar en su buena voluntad. Nos llama a no guiarnos por lo que el mundo nos puede ofrecer. Nos llama a creer en Él. Y creer en Él es creer en su voluntad, creer en su tiempo. El creer en Dios no nos va a alejar del peligro, pero nos va a mantener firmes, confiando en que toda su voluntad es buena y perfecta en todo tiempo, en toda situación y en toda circunstancia, por mucho que no lo parezca. Les invito a confiar, les invito a que podamos elevar una oración para poder dar término a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hemos estudiado un poco más de tu palabra, Señor. Pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y en sus corazones, Señor. Padre Celestial, muchas veces, Señor, el miedo, las inseguridades, Señor, muchas veces, Señor, los pensamientos y las circunstancias, Señor, nos hacen sacar la mirada, Señor, de ti y nos hacen mirar nuestra humanidad. Cuando llegan esos puntos, Dios, nos damos cuenta que somos frágiles, que somos débiles, Señor, y nos desesperamos, Señor. Y ahí es cuando muchas veces nos alejamos, Padre Celestial, de ti. Pero, Padre amado, que en este tiempo, Señor,
podamos levantarnos, Señor, y mantenernos firmes y fieles como estos jóvenes, Dios amado, a los cuales tú protegiste, Señor. Tú libraste de todo peligro, Señor. Los colocaste en posiciones privilegiadas, Señor, a cambio de que ellos siempre se mantuvieron fiel a tu palabra, se mantuvieron fiel en honrarte a ti, Señor, se mantuvieron fiel, Señor, en humildad, Padre Celestial, en reconocer, Señor, de que tú tienes el control de todo, Señor. Que esa misma fidelidad pueda estar en nuestras vidas, Señor, y en cada una de las personas, Señor, que está en este momento, Señor, escuchando este mensaje, Dios. Padre Celestial, haz una obra en este tiempo, Señor. No permita, Señor, que nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, pongan la atención en lo terrenal, sino que siempre nuestra visión esté en ti, Dios, en lo espiritual, en lo que es lo sobrenatural a este mundo, Padre Celestial. Porque nada de lo que hay acá, Señor, puede igualarse a tu amor, a tus cuidados, a tu protección y tu bendición, Señor. Padre Celestial, yo te dejo en este momento, Señor, y te entrego este estudio. Pido una bendición para cada uno de mis hermanos, Dios, en el nombre de Jesús.